También ha trabajado en sector privado en temas de energías renovables y sustentabilidad. Actualmente es socio fundador de Innovarte Consultores, firma enfocada en detonar innovación con visión socialmente responsable y alentando el emprendimiento. Asimismo, es socio de Trans-Pacific Exchange, empresa dedicada a promover comercio e inversión entre Asia y América Latina, con oficinas en México y Singapur. Embajador, nuevamente muchísimas gracias y bueno, lo escuchamos con atención. No, muchas gracias a todos ustedes. Siempre es un gusto estar en el TEC, mi alma mater, y poder compartir con ustedes parte de la experiencia que he tenido en mi carrera diplomática. Quiero de verdad agradecerle mucho a la Sociedad de Alumnos de Negocios Internacionales del TEC de Monterrey Campus León por esta invitación, a Edgar Guzmán, a José Andrés Muñoz, de verdad muy agradecido por esta invitación para poder estar hoy con ustedes. Tengo que confesarles que están aquí en su casa en la Ciudad de México y hace unos minutos se me fue la luz, así que estamos con el celular. Espero que todo salga bien. Pero empecemos. La verdad es que todos estamos conscientes de que se viven momentos inéditos. La pandemia viene acompañada de muchos peligros, pero a la vez de muchas oportunidades. Son estos momentos de definición los que nos hacen poder ser más creativos, poder innovar, poder salir adelante. Por ejemplo, durante años hemos escuchado las ventajas del home office, que tiene menos costos, que mejora la calidad de vida porque se ahorran tiempos de traslado, porque se mejora la movilidad en las ciudades, pero la verdad es que nadie se atrevía realmente a tomar la iniciativa de iniciar en su empresa, en su negocio, en su oficina, el tema del home office, y hoy en día pues es por necesidad se ha hecho y se está perfeccionando. No sé si yo soy el único, pero yo en enero no sabía ni que existía Zoom y ahora pues estoy aquí platicando con ustedes como si estuviéramos en el mismo lugar, unidos, gracias a estas nuevas tecnologías. Pero, ¿qué nos deja esto un poco en el tema de las relaciones internacionales, de la política exterior? Creo que queda claro que el concepto de responsabilidad compartida toma gran relevancia en estos momentos. El multilateralismo se vuelve indispensable. Por primera vez estamos viviendo, todo el mundo, ahora sí, no hay una persona en el mundo que no esté viviendo el tema del COVID-19, de la pandemia, de la cuarentena. Efectivamente, no todos lo sufren o lo viven igual, pero todos estamos dentro del mismo problema. Y bajo el multilateralismo, la responsabilidad compartida nos ayuda a poder conocer qué está pasando o nos debió de haber ayudado a saber qué está pasando en otros momentos para estar mejor preparados. El virus no llegó a todos lados de manera uniforme. Todos sabemos que empezó en China y de ahí se expandió a todo el mundo, pasando por Europa, y aún así veíamos las escenas y siento que América Latina perdió ese momento de oportunidad, al igual también que Estados Unidos, de poder salir adelante de mejor manera, de estar mejor preparados. Ahí creo que el multilateralismo juega un papel importante y espero que se haya aprendido la lección. Muchas cosas de nuestra vida diaria cambian, como he dicho, el Zoom. Creo que después de que pasemos de este momento de la cuarentena, de la pandemia, los viajes, pues a lo mejor antes se hacían 10 viajes de negocios al año, a lo mejor ahora se darán cuenta que varios de esos viajes podrán ser atendidos de otra manera, como puede ser estas plataformas como Zoom o Google Meet, para poder tener encuentros. No obstante, creo que hay cosas que no se pueden cambiar y que eventualmente se tendrán que estar siguiendo con estos encuentros personales, y eso aplica mucho a la diplomacia, donde el encuentro personal, el establecer una relación cara a cara con una persona, el ver su lenguaje corporal. Yo ahorita desafortunadamente no puedo ver al auditorio más que de foto en foto, y por estar en el celular ni siquiera eso. Entonces se pierde se estarán durmiendo, me estarán poniendo atención, qué puntos llaman más la atención,
cuál es el lenguaje corporal de la persona. Creo que esas cosas son importantes y que no se van a poder sustituir, pero sí, sin duda alguna, se ha demostrado que hay reuniones del Banco Mundial que se pueden llevar a distancia, que hay reuniones de jefes de Estado, de ministros, de personalidades que no es indispensable el estar físicamente ahí. Eso la verdad es que no nada más es una cuestión más práctica, sino también permite a lo mejor ahondar más en ciertos tiempos, porque el tiempo que perdería el funcionario, el jefe de Estado, la persona, se ahorran con estos métodos. Multiplicidad de actores, más aún después de esta situación, ya se venía viniendo, o sea, en el siglo pasado, en el siglo XX, pues los actores principales eran los estados y gobiernos. Hoy en día ya tenemos corporaciones, ONGs y todo tipo de instituciones y de actores que juegan un papel en la arena internacional, y con estas nuevas tecnologías se puede compaginar mejor. El multilateralismo, la responsabilidad compartida cobra mayor importancia. ¿Qué está pasando a raíz de, y no nada más a raíz del virus, del COVID? Creo que ya empezábamos a ver reacomodos en el ámbito internacional, una larga tradición a lo mejor de predominancia anglosajona, y ahora vemos que dos países como Estados Unidos y el Reino Unido unilateralmente deciden echarse para atrás en muchos de los aspectos en los que tradicionalmente ellos lideraban en el ámbito internacional. El Reino Unido, como todos sabemos, con el tema del Brexit. Estados Unidos ahora bajo la administración Trump, aislándose en muchas cosas del foro internacional, del mundo internacional, de posiciones en las que tradicionalmente Estados Unidos tomaba parte y de las que ahora se hace para atrás. La Unión Europea se reacomoda, primordialmente también por la salida tan importante del Reino de la Unión Europea, y vemos cada vez más la consolidación de China como potencia mundial. Rusia también, yo creo que sería el otro actor que mencionaremos aquí, pero a lo mejor con una posición un poco más débil que lo que sería la Unión Europea, China y Estados Unidos. Vemos que, y hablando de China y de Asia, son los que mejor respuesta han tenido ante esta situación. Creo que además porque tienen una historia de experiencias previas con el SARS y con otro tipo de pandemias que ya los habían expuesto a este tipo de situaciones, a lo mejor no tan profundamente como ahora, pero que tienen una mejor forma de reaccionar ante ello. ¿Qué es? O sea, sin duda alguna estamos viviendo una reconformación donde Asia y China primordialmente juegan un papel importante. Por cierto, y no sé si conozcan a un autor de origen indio, pero que de hecho radica, está para, tiene antes, pero lo que queremos, lo que es The Future is A, y China en particular están beneficiando a que se esté tomando mayor preponderancia, mayor importancia en esta región del mundo contra regiones tradicionales como son Estados Unidos y la Unión Europea. La crisis del COVID-19 se trata de una prueba de legitimidad para cada gobierno, aunque no todos los sistemas políticos son iguales. Hoy en día los ciudadanos y el resto del mundo y los vecinos de cada país y todos viendo a todos se están fijando, y eso lo vemos todos los días en los noticieros, es qué está haciendo cada gobierno por la salud de sus ciudadanos y cómo al proteger a sus ciudadanos protege al resto del mundo. Son capaces de protegernos, las democracias pueden realmente tomar un papel en este sentido, y aquí pues creo, y a lo mejor más adelante en las preguntas y respuestas ahondar un poco más en eso, también no hay siempre que tener una visión preconcebida de democracia bajo la óptica occidental.
los asiáticos pueden tener diferentes concepciones y ópticas al respecto, y hay que verlos desde ese ámbito. Esto también aplica, y yo creo, y ahora hablando con alumnos de negocios internacionales, aplica a las empresas y corporaciones. ¿Qué están haciendo las corporaciones en esta situación de crisis? ¿Quiénes están protegiendo a su planta laboral? ¿Quiénes están implementando mejor el tema de medidas sanitarias, de home office, de responsabilidad social con su entorno, con los lugares en los que operan? Todo eso son cosas que irán quedando. Aunque ¿y quiénes están aplicando las medidas necesarias? Muchas de estas medidas, dependiendo del lugar, la persona y la situación, son consideradas a lo mejor muy agresivas. En algunos lugares, el decir que te tienes que poner obligatoriamente la máscara, sale gente a decir que eso atenta contra los derechos humanos, cuando en realidad pues a lo mejor se ha visto científicamente que si todo el mundo se pusiera el cubrebocas al mismo tiempo durante 2 o 3 semanas, los contagios disminuirían enormemente. Y vemos países donde sí se ha hecho obligatorio el uso y han tenido muy buenos resultados. Países donde no se ha hecho obligatorio el uso tienen resultados diversos. Entonces, pero también es cierto que todas esas medidas u obligaciones que conllevan el limitar a que un negocio pueda recibir clientes, que estés obligado a cerrar por medida sanitaria, quede muy claro que todas esas cosas son por esta situación muy particular y que no se tomen como pretexto para poderlas aplicar en otros momentos o bajo otras circunstancias. Hablando de cómo todo esto empezó en China, pues sí causó mucho malestar en el mundo la reacción inicial de China. Esa reacción inicial de a veces tratar de esconder lo que estaba pasando hacia finales del 2019, el estar más preocupado por seguir con la producción industrial, todo esto en una situación política y un ambiente político en China donde ustedes habrán escuchado cómo se reformó la ley en China para que el líder Xi pudiera continuar más allá de los periodos normales en los que se desempeñaría al frente de China. Pero creo que también es cierto que China supo adaptar, a lo mejor vio su error inicial, pudo contener la pandemia, pudo reaccionar de manera rápida y contrarrestar a lo mejor la mala imagen a nivel internacional con un soft power. Y entonces estamos viendo que China fue de los primeros en llegar a Italia para ayudar en Italia y en Europa en general con el tema, en África, con la experiencia que ya traen ellos para atender a los enfermos de COVID y con equipo como ventiladores, máscaras y todas las cosas que pueden ellos proveer. Y al ser de los primeros países en estar saliendo de la cuarentena y reactivar su planta industrial, están en condiciones de poder brindar ayuda al resto del mundo, cosa que están haciendo y que les está generando una buena imagen al respecto. No obstante, no podemos negar que quedará grabado que no actuaron bien al principio, que también esto se aprovecha para los reacomodos entre las potencias, como había mencionado inicialmente, Unión Europea, Estados Unidos, China, Rusia, que se mueve ahí entre estar más pegado a Europa y a lo mejor evitar caer dentro de la influencia de China y mantenerse como una potencia, pero sin duda, y eso es materia a lo mejor de otra discusión, el tema del poderío ruso como potencia actual es bastante cuestionado. ¿Qué llama mucho la atención? La ausencia de Estados Unidos. Yo creo que el presidente Trump perdió una oportunidad de poder liderar los esfuerzos en cuanto a la pandemia. De hecho, pues, mucha gente considera que puede ser de los puntos más graves que le cuesten
la reelección en noviembre próximo. Se ha visto, y hemos visto, por ejemplo, el papel, o sea, las polémicas de que Twitter le ha bajado tweets al presidente Trump por engañar, por dar información falsa con respecto al virus, al coronavirus. De hecho, no podemos olvidar que él hasta decía que era un engaño demócrata para afectarlo a él por lo bien que llevaba la conducción del país. Y pues la verdad lo que se ha visto en estos días es que el COVID, los virus en general, pues no tienen nacionalidad, no tienen fronteras, aunque los gobiernos sí. Ahí vuelvo a lo mismo, ahí es donde la cooperación multilateral, la cooperación internacional para el desarrollo no ha jugado, yo creo, el papel preponderante, en parte por todo este juego político de diferentes líderes a nivel mundial que sentían que les afectaba sus proyectos personales el tema del virus, más allá de confrontarlo como lo que era una amenaza para todos. Yo creo que efectivamente estamos viendo que el virus tiene mayor impacto en unos que en otros, desafortunadamente en cuanto a pérdidas humanas, en cuanto a la debacle económica que sin duda se está dando. Esa, pues, si bien no es culpa de ningún gobierno, la medida, la forma en que la están enfrentando para minorar sus efectos negativos, sí depende y sí varía de gobierno a gobierno, de líder a líder. Y con base en eso empezamos ya a ver predicciones de cuándo podrán recuperarse las economías, cuándo las economías volverán a tener un nivel, su Producto Interno Bruto volverá a estar en los niveles de finales de 2019, principios de 2020, previo al virus, y vemos estadísticas donde Corea del Sur puede ser que tan pronto como en el finales de 2021, 2022, se haya recuperado, teniendo una recuperación en V, como le llaman los economistas. Estados Unidos hablan de unos entre 2 y 4 años, y donde desafortunadamente en el caso de MNL, donde sí será un poco más lento el tema de la recuperación de la economía a los niveles previos. No quiere decir que no empezará a haber recuperación en diferentes sectores poco a poco. Aquí entra también, por ejemplo, el caso de Rusia, que hablábamos con una posición bastante endeble como potencia en la coyuntura actual, y muy particularmente por el tema de la pandemia. Vladimir Putin también fue de los líderes que no le dio a lo mejor en su inicio la importancia que debía al virus, y ahora tiene que ir contra todo eso, más todo el tema en las que se ha visto involucrado el líder ruso en diferentes problemas de diferentes países y de diferentes índoles. China pues, está tratando de demostrar que hace todo lo posible para ayudar a todos, de que hizo lo que se debía hacer, de que se recupera ya de manera rápida, de que ayuda y de que coopera con diferentes países y regiones del mundo. La Unión Europea recibe el golpe de la salida ya real del Reino Unido, y casi de manera inmediata enfrenta el tema del virus. Esto siento que también los ha unificado, y también como lo han sabido plantear ellos, es que es como les ha dado la oportunidad de repensar su razón de ser, sus objetivos, y que eso su carácter social, el carácter social de la Unión Europea, y que eso los está fortaleciendo. De ser cierto esto y de tomar las medidas adecuadas, y que esto caiga en inconsciencia de los ciudadanos de la Unión Europea, creo que será algo positivo, si es que algo positivo puede salir de esta
de esta situación que estamos viviendo del COVID-19, de la cuarentena, de la pandemia. Por ejemplo, también, y hablando un poco más en el área de los negocios internacionales, Estados Unidos, la Unión Europea y diferentes países están teniendo que repensar y reducir su interdependencia con China y a lo mejor otras fuentes de productos con los que se tenía. Se hace más palpable y más necesaria la diversificación. Por el contrario, China está aprovechando esta crisis para aumentar su presencia en África, en América Latina y hasta en Europa mismo, y tratando de proveer además de más cosas a Estados Unidos. No olvidemos que el conflicto comercial, las disputas comerciales entre Estados Unidos y China comenzaron desde antes del virus, o sea, no tiene nada que ver con esto, toman a lo mejor mayor relevancia e importancia por el virus, pero ya habían comenzado. El presidente Trump, desde que estaba en campaña, decía que de ser electo, su primer acto sería cancelar la participación, sacar a Estados Unidos del TPP, el cual creo que era porque no acababa él de entender o nunca entendió la razón de ser del TPP, que en realidad buscaba tener un canal abierto de comercio y de negocio de Estados Unidos con los países de la cuenca del Pacífico en ambos lados, pero sin la influencia de China. Entonces, así que después de salirse el TPP, dijo que iba a buscar los mecanismos para tener mayor comercio con Asia sin la interferencia de China, lo cual era el TPP. Entonces nos explica además por qué sacó a Estados Unidos del TPP. Pero estos son los reacomodos que estamos viendo a nivel internacional, acentuados cada vez más por el tema de la pandemia del COVID, Estados Unidos, China, la Unión Europea como los principales, yo creo, actores, y sin dejar de lado ahí a Rusia. Veamos qué pasa una vez que superemos esto. Esperemos que estemos ya cada vez más cerca de ello. Sin duda alguna, sobre todo, por ejemplo, en uno de los temas álgidos, que es los diferendos comerciales entre Estados Unidos y China, pueden tener una variante importante dentro de poco, que sea cuando veamos las elecciones de noviembre en Estados Unidos, y de perder el presidente Trump la reelección y ganar Joe Biden la presidencia de Estados Unidos, yo creo que estamos ante un cambio radical de esa situación, de esa política, o por lo menos de bajar la tensión en ese diferendo entre Estados Unidos y China, lo cual tendría repercusiones comerciales en todos lados. Igual para la Unión Europea, ver cómo sale también librado Xi Jinping de la situación en China, de cómo manejó él la crisis, y algunos, y la verdad es que no soy experto en política china, pero se habla de que ha causado tal malestar que esta situación de que podía reelegirse indefinidamente pudiera terminarse, y entonces estar presente otra vez en y perder el poder en el 2023, lo cual de todos hablaría de que tuvo dos gobiernos, o sea, dos mandatos completos al frente del gobierno chino. Como otras lecciones, yo creo, y que son relevantes para el tema de negocios internacionales, es que dejemos de lado el tener este tabú del presupuesto equilibrado y concentrarnos más en la inversión productiva y justicia social. Creo que son de las lecciones que se pueden sacar positivas de toda esta situación, de cambios que hablen a futuro de cómo se puede mejorar la situación en los diferentes países con respecto a las diferentes economías del mundo. Innovación.
creo que la innovación es una respuesta y lo hemos visto, el que estemos ahorita en Zoom, como lo mencioné, habla de las cosas que están haciendo, todas las medidas que se están tomando para poder tener home office, para que la gente trabaje a distancia, el incremento del comercio digital ante la imposibilidad de poder asistir personalmente a tiendas y esto dar unas nuevas opciones, el buscar nuevos canales para las cadenas productivas, son también de las lecciones que se están teniendo a raíz de la pandemia. Por un lado, se habla mucho en esta situación de regionalización y entonces vemos que la Unión Europea ya abre sus fronteras entre sí, pero la cierra hacia nacionales de otros países que considera provienen de regiones con mayor posibilidad de contagio, tal vez por no haber impuesto las medidas necesarias para controlar la pandemia en sus países. Son de esas cosas también que se están viendo y cómo hay nuevas economías que están logrando vía la innovación colarse en estas nuevas cadenas de suministro. Obviamente queda claro que hay que diversificarse, que no hay que tener todo puesto en el mismo país o en la misma región. La responsabilidad, que pues los virus no tienen fronteras y entonces pues no es nada más lo que quiera tu país, sino también cómo puedes proteger a tus vecinos. Que te cuidas a ti y al cuidarte a ti, cuidas a los demás. Eso aplica a nivel personal y aplica a nivel de naciones. Invertir en innovación, pues, muy probablemente habrá muchos que digan, bueno, ahorita no tengo ni ganancias, menos voy a invertir en innovación, pero muchas veces detonar esa innovación es lo que te puede dar la opción a adaptarte, a subsistir en tu negocio y a mejorar y a crecer y a aprovechar esa situación. Entonces, creo que la innovación juega un papel importante que espero se entienda. Desafortunadamente desaparecerán ciertos negocios, pero se crearán nuevas formas nuevos modelos de negocios que podrán ser muy atractivos e incorporar a la gente. El home office también hará que gente que a lo mejor se quedó sin trabajo en una empresa pueda, vía estas nuevas tecnologías, vía la innovación, tener una participación y tener una forma, un modo de ganarse la vida hacia amplios sectores que se vieron afectados por esto. Creo que el potencial para modificar la cultura de la innovación es clave. Y aquí voy a hablar un poco de mi experiencia personal en los años que viví en Singapur. Y muchos me preguntan, ¿cómo es que Singapur es este modelo del cual se habla en todos lados? Hay que recordar que en 1965, lo cual es pues, apenas hace 55 años, y de hecho hace apenas unos días se celebró el 55 aniversario de la independencia de Singapur. Singapur era un país con índices de desarrollo paupérrimos, similares a los países más pobres que conocemos hoy en día, pero que en menos de una generación logró cambiar y convertirse en uno de los países más desarrollados y por su ingreso per cápita en uno de los 3 países más ricos del mundo. Lee Kuan Yew, el fundador el padre, al que se conoce como el padre de Singapur, tenía una filosofía con 3 pilares. La meritocracia, que habla del talento humano. La meritocracia es apoyar al máximo al talento humano. No olvidemos que Singapur es un país muy pequeño, sin ningún tipo de recurso natural. Su único recurso es el humano. Entonces, es invertirle en todo al talento humano. Habla de Estado de Derecho para todos y al 100%, y pragmatismo. Sería el tercer pilar. El tercer pilar, y aquí es donde entra la innovación. Si alguien ya inventó, también es decir que si alguien inventó el hilo negro, pues usemos ese hilo negro, innovemos y hagamos un hilo negro más resistente. Singapur no le puede ofrecer a las empresas armadoras de autos tal vez el terreno para una planta automotriz porque simplemente no tiene territorio suficiente, pero sí le ofrece todas las condiciones y el talento humano para que el Centro de Investigación y Desarrollo e Innovación de esa empresa se establezca en Singapur y se
beneficie del ecosistema de la innovación. Creo que esos son modelos y cosas que podemos aprender, por ejemplo, en este caso, como la innovación ha sido un pilar fundamental para que Singapur sea lo que es hoy en día. Yendo más un poco ya de manera local, ¿cuáles son los retos en la política exterior de México? Pues, la parte positiva es que México cuenta con un servicio exterior muy profesional, de primer nivel, el cual son diplomáticos de toda la vida con vocación y con formación necesaria para desempeñar sus funciones, y creo que dentro de lo que se ha visto se han destacado dentro del actual gobierno. Esa es la parte positiva, pese a que creo que, como lo ha hecho notar el presidente de la República, él está más enfocado en cosas de política interna y no se mete en temas de política exterior, y eso puede tener ciertos asegúnes. Lo bueno es que está en buenas manos dentro de los miembros del servicio exterior. Un reto inminente son las elecciones en Estados Unidos. Muchos hablan que si a México le conviene que siga a Trump. No entiendo por qué podría convenirle a México eso. Y que además sí, una posible administración de Biden sería mala para México. Yo creo que sin duda una administración demócrata significaría retos diferentes para México. Estarían monitoreando mucho de lo que se establece en el nuevo TEMEC, como puede ser en materia laboral, en materia de comercio digital, cosas que no estaban de esa manera en el Telecan anterior, y que ellos ponen el dedo en el renglón para que esto se cumpla. No creo que se deba de ver como que es algo malo para México, tal vez no algo cómodo para la administración, al gobierno actual, pero eso no significa que sea malo para México. El cambio climático es algo que el candidato Biden tiene muy presente. Él es de las personas que más participaron en el acuerdo de París, por lo cual creo que todo esto, lo que hemos visto en estos 4 años de que Estados Unidos se ha hecho para atrás en el tema ambiental, será retomado con fuerza por parte de la nueva administración, y eso hará que se fijen también en los temas medioambientales en la agenda bilateral con México. También estamos hablando de temas como derechos humanos, y donde también estarán ellos viendo. Yo creo que aquí dependerá mucho de cómo se establezca esta colaboración con Estados Unidos para que esto sea en beneficio de la relación bilateral y no sea percibido como una amenaza. ¿Qué otra situación inmediata? Yo creo que se tienen todas las condiciones para enfrentar cualquiera de estas situaciones de buena manera. Nada más se necesita la voluntad política y el estar abierto a eso. Y sí, pues a veces diferenciar temas de interés nacional y temas de interés político y particular. Pues esto es básicamente lo que les quería comentar a grandes rasgos. No sé si tuvieran preguntas y pudiéramos abordarlas. Muchísimas gracias, embajador. Apreciamos su tiempo, apreciamos su conocimiento, y bueno, si alguien tiene una pregunta de la audiencia, por favor ponga en el chat, que quiere hacer una pregunta, y ya le damos la palabra. Gracias. Y ya me llegó la luz, déjame prender la luz. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Bueno, en lo que pone alguien alguna pregunta, adelante, doctor Valderrey. Muchas gracias. Antes de nada, felicidades al embajador, a los organizadores, al director Edgar Guzmán. Magnífica ponencia. Y quería preguntar, aprovechando de todo ese gran conocimiento sobre Singapur,
¿cuál es el futuro, cómo se vislumbra el futuro del CPTPP, el Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, la continuación, ¿no?, del TPP? ¿Cuál es la óptica desde Singapur, que probablemente sea muy distinta a la mexicana? La verdad es muy pertinente. Para Singapur, su principal fuente de ingreso es el comercio. Entonces, en realidad, cualquier cosa que favorezca el comercio es algo que el gobierno de Singapur ve con muy buenos ojos y que favorece. De hecho, como ustedes saben, Singapur era de los 4 países que dieron origen al TPP y luego al CPTPP, como se le conoce posteriormente, pero Singapur es un país de servicios y uno de sus servicios es el comercial. Son comerciantes por naturaleza. Así que sin duda alguna, cualquier cosa que sea en beneficio del comercio es algo que el gobierno de Singapur favorece. De hecho, de lo que he podido leer y de lo que les preocupa enormemente es cómo ahorita el comercio internacional está muy detenido por la coyuntura actual y eso les afecta de manera directa, digo, hasta por cuestiones de seguridad nacional. Singapur prácticamente no produce ningún alimento, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los pocos países que cuando uno se mete a ver la composición de su economía, el sector agrícola es completamente cero, el sector agropecuario. Entonces, les preocupa mucho poder tener suficiencia alimentaria de diferentes países y regiones del mundo. Entonces, sí, sin duda alguna, es de las cosas en las que, sin temor a equivocarme, Singapur siempre favorecerá el tema del comercio internacional. Muchas gracias, doctor Valderrey. Muchas gracias, embajador Natán. Si alguien más tiene una pregunta, adelante. Mientras alguien pide la palabra, nosotros tenemos una pregunta, embajador, sí, que es, ¿cómo llega uno a poder tener la oportunidad de ser embajador? ¿Qué proceso es o cómo fue en su caso? El artículo 89 de la Constitución le confiere al presidente de la República la facultad de nombrar embajadores y cónsules generales. Dentro de esa facultad se buscará que esos nombramientos recaigan en la mayoría de lo posible en miembros de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Y el Servicio Exterior Mexicano es un servicio civil de carrera al cual se entra por concurso de oposición, cuyas convocatorias se publican en medios nacionales con periodicidad, una vez al año, cada 2 años, y en la cual, si están interesados, los invito a que se mantengan al tanto. Es una forma de vida que recomiendo para todos. O sea, creo que no hay nada más satisfactorio que representar a tu país y saber que estás trabajando por tu país desde esta trinchera en el exterior. Entonces, es presentarse al examen de oposición del Servicio Exterior Mexicano, entrar al Instituto Matías Romero de la Cancillería Mexicana, donde tomará un curso de preparación final y de ahí comenzará su carrera en la rama diplomática, que si se hace comparaciones como rangos tipo el ejército, y entonces entras de agregado diplomático, tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro y embajador. Y básicamente es eso. Y la otra, pues, siempre habrá la posibilidad de que el presidente de la República en turno nombre a personas que considere reúnen las características necesarias para representar como embajador a su gobierno en un momento determinado. Perfecto, muchísimas gracias, embajador. No sé si alguien más de nuestra audiencia tenga alguna pregunta. Por favor, adelante. Y si en lo que alguien formula su pregunta, embajador, también tenemos otra que ya nos hicieron previamente. Es, ¿cuál ha sido el mayor cambio entre los gobiernos de Peña Nieto y AMLO en materia de comercio exterior? Yo creo que en este ámbito en particular no ha habido, en el tema de ámbito de comercio exterior no creo que haya habido una diferencia sustancial. El TEMEC se empezó a negociar dentro de la administración del expresidente Peña Nieto y fue recibida y concluida por el
por el gobierno del presidente López Obrador. De hecho, ya en la transición, Jesús Seade se convirtió en el enviado del presidente electo en las negociaciones. Posteriormente, Jesús Seade, como subsecretario para América del Norte de la Cancillería, concluyó las negociaciones y de hecho ahora es uno de los candidatos para dirigir la Organización Mundial de Comercio, lo cual habla del interés en esta materia, y que creo que eso es de las noticias buenas que se pueden decir, que en tema de la importancia del comercio exterior para generar riqueza, para generar mejores condiciones para los mexicanos, sigue siendo de interés del actual gobierno. Perfecto, muchísimas gracias, embajador. Alfonso Martínez tiene una pregunta. Adelante, Alfonso. Gracias, José Andrés. ¿Qué tal, embajador? Buenas tardes. Hola. Quisiera preguntar, actualmente, con todos los temas de la pandemia y eso, si hay algunas regulaciones que ya varios países u organismos internacionales hayan adoptado relacionado al cambio climático y a todo el impacto que tiene pues, la nueva normalidad. Por ejemplo, el uso masivo de cubrebocas, botellas de gel antibacterial o producción, no sé, de todos estos componentes y materiales que pues ahora estamos comenzando a utilizar o agregar a nuestro uso cotidiano. Si hay algún, no sé, algunas ideas o regulaciones que se han estado tomando en consideración. Yo creo que ahora, por el momento, la prioridad sigue siendo cómo contener el virus, cómo atender a quienes se enferman, cómo reducir el número de fallecimientos por el virus. Sin duda el virus ha traído esta nueva normalidad, ha traído nuevas condiciones, nuevos retos. Desafortunadamente uno camina por la calle y ya ve cubrebocas por todos lados, nuevos aditamentos que antes no eran del uso común, botellas de gel, plástico, cómo empezar a hacer todo, a cómo tratar todo esto dentro de esta nueva normalidad. Y ahí sí desconozco las medidas en particular. Lo que sí se está dando mucho es retomar esta idea de una economía circular donde el medio ambiente cobra una importancia relevante. Y dentro de eso mismo, de las enseñanzas de la pandemia, es una mayor importancia, una mayor concientización hacia la economía circular, hacia una economía sustentable. Y dentro de eso, sin duda, habrá las medidas propias para atender cada uno de estos casos, como los que tú mencionas, tipo los cubrebocas, botellas de gel antibacterial y demás. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Gracias, Alfonso. Tenemos una pregunta también en el chat de parte de Andrea Vanessa Pantoja, que es, ¿cuál cree que ha sido la parte más complicada durante el proceso del comercio internacional en cuestión de relación con México durante el COVID? Pues que se paró todo. De hecho, la oferta continuó, pero la demanda se cayó. Después tenías los stocks de los inventarios de tus mercancías que no salían. Fue una situación inédita. Nunca antes se había enfrentado el mundo, y menos desde que el comercio internacional tiene la importancia que tiene en la economía de todos los países, enfrentado a lo que está sucediendo. Entonces, si es como de repente, si eres una tienda de ropa y dejan de venir los clientes, ¿qué haces al respecto? Y ahí es donde entra, por ejemplo, el tema de detonar innovación. En la consultora en la que trabajo actualmente, Innovarte, buscan eso, buscan cómo ayudar a las empresas a que en la coyuntura actual se detone la innovación que les permita adaptarse a la nueva normalidad y poder subsistir o crear nuevos modelos de negocios. Y aquí hablo pues, del tema, por ejemplo, de comercio electrónico. Tengo conocidos, amigos, que pues, antes vendían, por ejemplo, uno vendía carne de manera directa a mayoreo a diferentes restaurantes,
de la noche a la mañana se cierran todos los restaurantes, se queda sin clientes, él tiene su inventario y además pues, tiene una planta laboral que mantener, compromisos económicos que cumplir, y entonces de manera así, primero empieza vía WhatsApp a mandar catálogos para poder vender y entregar a domicilio, y posteriormente, y aquí son estas dinámicas que se dan que son muy interesantes. Por otro lado, otro conocido que era experto en comercio electrónico y que lo que vendía ya no era posible porque eran temas de espectáculos masivos, pues se ponen en contacto y crean una carnicería en línea. Creo que esas son las nuevas opciones que uno va teniendo y adaptando para poder desarrollar nuevos modelos de negocio. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. También tengo una pregunta, bueno, del chat privado es, desde su punto de vista y ante la riqueza natural, la ubicación geográfica, la producción agrícola, entre otras cosas, ¿qué tiene México como país versus Singapur que nos hace falta para llegar a ser o tener una economía, una igualdad social como la del país asiático? Ay, pues es toda la diferencia, porque nosotros sí somos uno de los países más megadiversos del mundo, somos afortunados en tener todo tipo de recursos naturales, y Singapur no tiene ninguno, es más, ni siquiera agua potable. La mayoría de su agua potable se la compran a Malasia, y la misma necesidad los ha llevado, hasta por motivos de seguridad nacional, a ser uno de los países más avanzados en desarrollo de tecnologías de tratamiento del agua para poder salir adelante de eso. También es cierto que las comparaciones no ayudan, ni menos en este sentido. Singapur es, con todas sus virtudes, un país de 5,5 millones de habitantes, cuyo territorio es del tamaño de la isla de Cozumel, cabría básicamente 2 veces dentro de la Ciudad de México. Lo digo porque para muchos tipos de políticas es mucho más fácil poderlo hacer en un ámbito como el de Singapur, pero sin duda alguna de las cosas que se deberían de simular, pues, y que son primordiales, es el Estado de Derecho al 100%, porque eso pone en igualdad de circunstancias a ricos, pobres, con educación, sin educación, con trabajo, sin trabajo, dentro de la misma situación. Entonces siento que el Estado de Derecho y esta visión que tienen de la meritocracia, de inversión en el talento humano, invertir en educación, invertir en ciencia y tecnología, invertir en el desarrollo de la gente. A final de cuentas, ese es el principal activo, el principal recurso con el que cuenta un país. Eso es. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas en el chat de Alejandra de la Rosa. Le pregunta, embajador, que ¿cuál ha sido uno de los mayores obstáculos de su trayectoria como diplomático? Pues yo creo que obstáculos todos nos enfrentamos desafortunadamente, ellos todos los días. A veces lo que para mí puede ser un obstáculo puede ser una oportunidad o una ventaja para alguien más. Yo no calificaría que habría así grandes obstáculos. Cada quien, eso sí, se idealiza su mundo perfecto de cómo le gustaría que fueran las cosas. A veces uno quisiera pues, ciertos temas burocráticos fueran distintos, pero la verdad es que creo que los obstáculos están en uno mismo. Entonces creo que en realidad no habría uno en particular que dijera, porque pues, es más bien se te presenta la dificultad, el problema, y más que verlo como un obstáculo es darle la vuelta y ver cómo aprender de él o cómo mejorar. Muchas gracias. Un par de preguntitas más, o si le parece bien. Mientras que ustedes digan y no se me acabe la señal del celular. Perfecto, se lo agradecemos mucho. De parte de Paulina Sánchez, ¿cuál cree que han sido las medidas que ha tomado Singapur, tanto económicas como sociales y políticas, que debió haber tomado México respecto al COVID? Pues, sin duda alguna, creo que el uso del cubrebocas está demostrado que es parte de lo que nos ha afectado mayormente, el que no se dé
una instrucción, ya no digo que se obligue, pero sí que se pueda de manera clara y concisa decir cuáles son las ventajas que tiene el uso masivo del cubrebocas. Creo que esa sería la principal. Podríamos hablar también hasta de temas de política económica, donde y que eso ha sido, por ejemplo, en el caso de muchos países asiáticos, es cómo han protegido su planta productiva dando facilidades fiscales o programas de apoyo económico a diferentes industrias. Aquí en el caso de México, la administración actual ha dicho que esos apoyos se los da directo a la gente. No sé qué tan positivo, y eso nos lo dirá desafortunadamente en los meses por venir, en los años por venir, cuál era el enfoque real que se podía hacer. Si darle el enfoque directo a la gente a lo mejor es un paliativo inmediato, pero no ayuda en el mediano y largo plazo, y ayudar a las fuentes de empleo, a la planta productiva, pudiera ser a lo mejor una solución más de mediano y largo plazo. La respuesta al día de hoy pues, todavía no la hay con certeza. Se empiezan a ver resultados, pero eso nos lo dirá el tiempo. Muchísimas gracias. Tenemos una por parte de Eduardo López. Eduardo pregunta, ¿cuál es el futuro del sistema económico y financiero global, tomando en cuenta el cambio climático, la crisis provocada por el COVID y las enormes injusticias que se viven bajo el modelo actual? Wow, casi nada. No, digo, el sistema económico, hablando hasta de la forma en que opera, pues estamos viendo además que ya también tantas reuniones del Banco Mundial que se hacían semestralmente, una vez en Washington, una vez en algún otro país del mundo, pues ya se están haciendo en línea, lo cual habla a lo mejor de cómo poder tener una comunicación más fluida y constante que permita abordar temas de manera más inmediata. Me encantaría poder tener una solución, una receta para la inequidad. Yo creo que me haría famoso y sería un logro enorme. Creo que hay muchas formas de llegarle, de entrarle al tema, y algunas podrán ser exitosas, otras no, pero yo creo que el que haya piso parejo para todos, oportunidades para todos, es algo indispensable, que no haya diferencias por credo, género, orientación sexual, que haya libertad de oportunidades en todos aspectos, son las cosas que ayudan, que haya una inclusión financiera. De hecho, a lo mejor si me permiten, creo que en este tema, así como la pandemia nos ayudó con el tema del home office, del trabajo a distancia, de implementar tecnologías al respecto, en el tema financiero, de inclusión financiera, puede ser una oportunidad donde, por ejemplo, y costará tiempo y la situación obligará a que se tomen medidas al respecto, de tener una mayor inclusión financiera, de que la gente tenga acceso a una cuenta de banco, a los mecanismos para poder pagar sin el uso de circulante, lo cual también te ayuda en el tema de Estado de Derecho y de origen lícito de los recursos. Volviendo otra vez al ejemplo de Singapur, ya hay lugares en Singapur donde no te aceptan efectivo, donde solo es Apple Pay o algún otro mecanismo de pago por celular o por tu reloj inteligente, nada más lo acercas y se paga, para ir reduciendo cada vez el uso del efectivo, del circulante del efectivo. Creo que eso, sin duda, pero va de la mano de tener que toda la gente pueda tener acceso, entender y saber usar estos mecanismos para que haya una mayor inclusión financiera que sin duda beneficiaría a todos. Excelente, muchas gracias, embajador. Tenemos otra pregunta por parte de José Gabriel Pereira Cruz y le pregunta su opinión respecto a la desaparición del fideicomiso ProMéxico. Uy, ese en realidad hasta me duele personalmente, porque desde la Cancillería, siendo
director general de Promoción Económica Internacional, me tocó trabajar muy de cerca en los inicios de ProMéxico, que era esta reestructura que venía de Bancomex, donde la parte financiera se la quedaba Bancomex, pero todos los esfuerzos de promoción pasaban a ProMéxico. No importa si se llama fideicomiso, si las labores las tiene la Secretaría de Economía o si las tiene la Cancillería, lo que es importante es que haya un trabajo profesional de promoción económica, de promoción turística. Somos un país que vive y que tiene recursos importantes provenientes del comercio internacional, y creo que si bien ProMéxico podía tener ciertos defectos, la verdad es que eran más sus virtudes que los defectos. A mí, y cuando se estaba ya hablando de la desaparición de ProMéxico, cuando me preguntaban decía, yo creo que más bien hay que, o sea, sí, tiene esos problemas que se mencionan, corregir los problemas, no destruirlo y no hacerlo al lado. Y bueno, digo, todos oyen en las noticias que se decía que el candidato y posterior presidente López Obrador decía que pues, nadie tenía instituciones como ProMéxico, cuando desafortunadamente eso no es cierto, y la mayoría de los países tienen instituciones ProChile, ProColombia, Eximbank y otros organismos, Enterprise Ireland, que son fuentes de atracción de negocios, de generación de empleos, de comercio exterior. De todos modos, creo que México tiene todas las condiciones para mantener esas posiciones importantes en el comercio internacional, y en la promoción turística sí se toman las medidas adecuadas, independientemente de qué dependencia gubernamental se trate. Y la otra, también creo, a lo mejor no debería ser así tan abrupto, pero también creo que el sector privado puede jugar un papel importante en esto y ser un promotor activo de los negocios y del turismo, no solo estar esperando que se promueva desde el ámbito gubernamental. Creo que si hay una organización, si hay una coordinación y si hay el interés real del sector privado, se pueden hacer cosas muy interesantes al respecto. Muchas gracias, embajador. Sí, yo recuerdo pues cuando nos conocimos que ya estaba gente de ProMéxico y pues sí fue un cambio pues que no fue lo más acertado, pero bueno. Juan Carlos Rodríguez Bueno pregunta, considerando su trayectoria y considerando que algunos de nosotros estamos a punto de graduarnos, si nos pudiera dar solo un consejo, ¿qué consejo sería? Miren, creo que un trabajo, y ese consejo me lo dieron a mí, y van a decir que es a lo mejor muy, muy vago, pero la verdad es que me ha servido. Cuando decidan qué van a hacer, en qué van a trabajar, si se van a contratar en una empresa, si van a hacer su propio negocio, si quieren trabajar en el sector público, en el sector privado, creo que es importante que cualquiera de esas decisiones que tomen reúna 3 requisitos. Que sea algo donde ustedes puedan contribuir con su conocimiento, con sus aptitudes en algo, que ustedes contribuyan, aporten, pero también al mismo tiempo que ustedes aprendan todos los días algo que puedan sacar de provecho de esa nueva actividad, de ese nuevo emprendimiento. Y lo más importante, que se diviertan. Si no se divierten, cualquier trabajo, cualquier actividad, si no lo disfrutan, al paso del tiempo se volverá una carga para ustedes dejarán de ser útiles, el trabajo les dejará de ser satisfactorio y no tendrá sentido. Gran consejo, la verdad hasta a mí me sirvió, ¿eh? Muchas gracias, embajador. Diego Muñoz nos pregunta, ¿qué cambios, tanto positivos como negativos, ha notado en el comercio exterior a lo largo de este sexenio? Yo creo que el comercio, hasta antes de la pandemia, no había sufrido mayores cambios. El problema que veo realmente es en el tema de atracción de inversión. Ahí sí ha habido disminución significativa, cautela por la mayoría de los inversionistas extranjeros ante las decisiones que a veces se entienden o no se entienden de la actual administración, y
que los lleva a, pues a lo mejor antes, decidir más rápidamente el invertir en México en creación de trabajos, pues se ve por las acciones de la actual administración que mejor se esperan en temas de energías renovables, por ejemplo, o los casos que hemos visto en las noticias que por una consulta popular no tipificada se decide o no el futuro de una inversión de miles de millones. Entonces creo que más bien este tipo de acciones son las que han hecho un poco que los inversionistas sean más cautelosos y estén esperando a ver cómo se desenvuelve todo este ámbito. México siempre va a tener una posición geoestratégica privilegiada, sobre todo en términos de negocios. Tenemos puertos tanto en el Pacífico como en el Atlántico, somos punto de entrada y salida para Europa como para Asia, compartimos 3,000 kilómetros de frontera con la todavía mayor potencia económica del mundo. Entonces, ciertamente son cosas que más allá de coyunturas políticas, siguen siendo atractivas para todo. Entonces, más bien es un tema, un periodo de ajuste. Perfecto. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con usted, embajador. Pues si alguien más desea hacer una pregunta, adelante. Si no, pues continuamos. Bueno, si ya nadie, perfecto. Vamos ahora a, pues, darle las gracias, embajador. En verdad agradecemos y apreciamos su tiempo, su conocimiento, que lo comparta con nosotros. Y cedo la palabra a nuestro director de carrera de Negocios Internacionales Campus León, Edgar Guzmán, para la entrega de un reconocimiento. Muchas gracias, embajador. Adelante, Edgar, tienes la palabra. Muchísimas gracias, José Andrés. Estimado embajador Nathan, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Ha sido muy valioso el que nos puedas compartir de tu perspectiva global todos esos elementos de política exterior. Queremos agradecer de verdad a toda la gente que hizo el favor de acompañarnos a nivel nacional, de otros campus, compañeras, colegas de carreras, de otras universidades también, a sociedad civil. A nombre del TEC de Monterrey queremos agradecerte y vamos a estar proyectando en un momento más un reconocimiento a forma de agradecimiento por este espacio que nos has brindado en dar tu conferencia. Reconocimiento al maestro Nathan Wolf, ex embajador de México en Singapur y socio fundador de Innovarte Consultores, por su participación como invitado especial en la conferencia virtual Política Exterior en tiempos de COVID. Además, guardamos con muchísimo cariño el que nos hayas recibido en tu carácter de embajador hace un par de años allá en Singapur, a toda la comitiva de semana ahí en la residencia oficial. Un fuerte aplauso de manera virtual, por favor, al embajador. Muchísimas gracias por... No, muchas gracias, Edgar, y la verdad es que recuerdo con mucho cariño haberlos podido conocer en persona en Singapur, en la residencia oficial de México, y me hubiera encantado poder estar ahorita en el Campus León. Espero que una vez que esto pase haya la oportunidad de vernos en persona y poder continuar con esta relación, y cuenten conmigo para siempre. Soy un exatec muy contento de serlo, entonces cuenten conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias, embajador, y gracias a todo el extraordinario equipo de Salim por haber hecho posible esta conferencia, Ale, Gerardo, José Andrés y a todo el equipo de Salim. Muchas gracias a todos por su tiempo. Te cedo la palabra, José Andrés, para el cierre. Muchísimas gracias, Edgar. Embajador, nuevamente le damos las gracias por su conocimiento. Perdón por ser tan reiterativo, pero esto me apasiona bastante. Estas pláticas para mí son únicas y yo creo que hablo por todo el auditorio. Se ve que le apasiona también a usted, que sabe bastante del tema, y eso no cualquiera. Lo quiero felicitar por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha hecho por México. Y pues esperamos tenerlo pronto aquí en León, en su casa. Y bueno, le mandamos un gran abrazo virtual y esperemos pronto dárnoslo como se debe. Muchísimas gracias a ti, de verdad a todos. Muy, muy contento de poder haber estado aquí. Me hubiera gustado más verles las caras a todos y conocerlos, pero ya habrá oportunidad en el futuro de hacerlo, y estamos en contacto para lo que necesiten. Tú, si quieres pasarles a los participantes mi correo electrónico, ahí aparecía mi cuenta de Twitter, lo que necesiten, estoy a las órdenes. Claro que sí, igual si gusta la puedo poner,
si no le molesta, su correo electrónico en el chat, si alguien le quisiera hacer. ¿Cuál es, perdón? Nathan Wolf, todo junto, Ajá. @USA.net. Ajá. .net. Perfecto. Bueno, querido auditorio, tienen ya ahí el correo del embajador. Cualquier cosa que necesiten es bastante accesible. Es muy buena persona, gran embajador, mejor persona, y pues cualquier cosa siéntanse con la total libertad de escribirle. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes.